Más que un mensaje, un sermón, hay algo que yo quería compartirles literalmente desde hace años, 2 años para ser exactos, y lo había tenido ahí como guardado para algún momento, y pues estoy muy contenta de poder compartirles algo que Dios me mostró y que después me tocó vivir, y que espero que sea de bendición para todos. Si no es de bendición ahora, créame que en algún momento de su vida lo va a hacer. Así que espero que cuando ese momento llegue, usted recuerde no lo que yo dije, sino la palabra de Dios. Así que quiero comenzar leyendo Marcos 14. Voy a leer algunos versículos, no todos, del 32 al 42. Voy a leer algunos solamente para que usted sepa en qué situación se encontraba Jesús en ese momento. No es de esto que les voy a hablar, pero quería comenzar con que ustedes tuvieran esa imagen de qué estaba pasando Jesús en ese momento, cuál era su estado de ánimo, qué era lo que estaba ocurriendo y qué iba a ocurrir después, pero sobre todo qué pasó antes, justo antes de este momento. Marcos 14, 32 dice: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y, postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Él decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta oración la hizo una vez más, y después, al final, en el versículo 42, les dice a sus discípulos: vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Esa es la figura que quiero que tengan de Jesús en un momento crítico, en un momento decisivo. Era como el clímax de la decisión que Jesús iba a tomar. Estaba esperando ahí en el huerto de los olivos, en el huerto del Getsemaní, que estaba al pie del monte de los olivos. Ese era el lugar de la cita con su enemigo. Ese era el lugar de la cita con todos los que iban a llegar a apresarlo, junto con Judas, quien lo traiciona. Y Lucas describe aún más ese momento, y él dice que Jesús estaba lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que puede imaginar qué es lo que estaba pasando dentro de Jesús, en qué situación se encontraba. Estaba en una angustia tremenda. Sabía que en ese momento, a partir de que todos los sacerdotes, todos los que venían a capturarlo junto con Judas, cuando eso pasara, ya no había marcha atrás, ya no había a dónde ir. Lo que seguía era el juicio y después la crucifixión. Él ya sabía que ese era el momento decisivo. Pero a donde yo quiero llevarle es a lo que pasó justo antes de ese momento en el que Jesús pasó, no sé si horas, pero pasó momentos de angustia en los que lo único que podía hacer era orar al Padre y decirle: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pasó antes de eso? Lo que pasó antes de eso fue la cena con sus discípulos. Una cena que no fue algo improvisado. No es que Jesús dijo: pues ya me queda poco tiempo, así que voy a organizar una cenita final con mis discípulos, los voy a invitar y les voy a decir mis últimas palabras. No,
A lo mejor los discípulos ni siquiera sabían o no estaban realmente conscientes de que esa cena después iba a ser llamada la última cena. No era algo que se planeó en el momento, que salió, que surgió, sino que estaban celebrando la cena de la Pascua. Y no solamente ellos, todos los israelitas de ese tiempo estaban llevando a cabo también en sus hogares la cena de la Pascua. Esa cena en la que ellos recordaban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese era lo que celebraban. Y ellos lo hicieron tal y como se celebraba en esa época. Así, con todo lo necesario, siguiendo todas las costumbres, igual que cenaban todas las familias israelitas, así también celebraron esa cena Jesús y sus discípulos. Ahora, Jesús no vino a hacer absolutamente nada por él mismo. No es que vino y día a día decía, bueno, pues a ver qué hago hoy, qué se me ocurre. No, Él vino para hacer la voluntad del Padre absolutamente en todo. Él vino a cumplir la agenda del Padre. Él vino a ir donde el Padre le decía que fuera. Él vino a hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Él vino a sanar a aquellos que el Padre le indicó. Él vino a eso, a cumplir la voluntad y la agenda del Padre. Y sabemos que Dios no deja nada suelto, ningún cabo suelto. Nada de lo que acontecía iba a ser de casualidad, sino que el Padre ya lo había decidido de esa forma. Y lo mismo pasó con esa cena. A donde realmente quiero ir y donde se centra todo este mensaje es en lo que pasó al final de esa cena. Después de que los discípulos, Jesús y sus discípulos, hicieron todo lo que se hacía en la cena antes de salir al monte de los olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní. Dice Marcos 14:26: luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Y por eso que quería compartirles se llama así: la canción de Jesús. Es un pedacito que a lo mejor podemos pasar por alto, que cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Y usted ya escuchó lo que pasó y cómo Jesús se sentía ahí al pie del monte de los olivos en el huerto de Getsemaní. Y no sé si usted se pregunta, ¿qué himno? No se lo pregunta. ¿Qué cantó Jesús? ¿Qué canción habrá escogido el Padre para que su Hijo cantara? Nunca se lo ha preguntado. ¿Qué cantaron? ¿Será que cantaron Tus cuerdas de amor? ¿Será que cantaron alguna de Marcos Brunet, de Marcos Witt a lo mejor? No era, como les decía, no había nada que el Padre no hubiera planeado para su Hijo. Y aún ese himno ya estaba preparado desde hacía mucho tiempo para que Jesús en ese momento lo cantara. Y una vez haciendo una pequeña investigación, encontré que en la cena de la Pascua, esto fue lo que encontré, la cena se incluía durante toda la cena, se incluían 4 copas de vino que no se tomaban una después de otra, sino que había momentos. Se toma la primera, pasa algo, la segunda y así. Así que según la tradición judía, después de beber la segunda copa de vino, se cantaba la primera parte de lo que se llamaba el Halel, o que lo podemos traducir como aleluya, porque así comienza este salmo. Y son los salmos que tenemos ahí en nuestra Biblia, 113 y 114.
Todos los israelitas, cuando llegaba ese momento, entonaban la primera parte del Jalel, Salmos 113 y 114. Más tarde, después de beber la cuarta y última copa, se cantaba la segunda parte del Jalel, que son los Salmos 115 al 118. Eso es lo que cantaron, y de esa forma terminaba la cena. Así que esa cena y ese himno que dice la palabra que Jesús cantó con sus discípulos terminaron y se fueron al momento que leíamos al inicio. Fueron esos salmos, el 115 al 118, y los tenemos ahí. Los finales eran 115 al 118. Cada año, por muchísimos años, desde que esos salmos fueron escritos, se habían cantado una y otra vez en cada cena de la Pascua. Pero en realidad esos salmos habían sido escritos para Jesús, para que Él los cantara en ese momento. Y si usted lee, o en este momento yo le voy a decir a algunos, usted sabe, cuando escucha dice, sí, el Padre sabía exactamente lo que Jesús iba a pasar, y el Espíritu Santo inspiró al escritor de esos salmos como un mensaje del futuro para darle ánimos a Jesús en el momento más crítico. Cuando la hora se acercaba, cuando el traidor ya había salido para entregarlo, y sus discípulos, que a veces no entendían muy bien lo que Jesús les decía, no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo y de lo que venía en las próximas horas. En ese momento se escuchó una canción tan hermosa, cantada por la voz más hermosa que pudiéramos escuchar. Se escuchó la alabanza del Hijo de Dios, la alabanza del Mesías. Se escuchó la voz del Cordero cantando una alabanza al Señor. Ese ha de haber sido un momento hermoso que quizá en lo terrenal sus discípulos no se dieron cuenta, pero se imagina cómo retumbaba esa voz en los cielos. Esa alabanza ha de haber sido majestuoso. Y quiero leerle algunas, solamente algunos. Usted léalo en su casa, sabiendo que eso fue lo que cantó su Señor antes de ir a sus momentos finales. Escuche algunos, no los puse todos, pero escuche. Él cantó: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Pero vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y la última frase decía: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa fue la canción de Jesús: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jesús, una vez más, poniéndonos ejemplo a todos, que aún en las horas más críticas tú puedes decir: alabaré a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y qué hermoso detalle del Padre de haberle regalado este momento a su Hijo. Un hermoso detalle
de tener un tiempo de alabanza que sin duda lo iba a fortalecer. No era casualidad que Jesús estuviera cantando esos salmos, sino que era una adoración, una alabanza que iba a fortalecer a Jesús para lo que venía, para el momento decisivo. Él iba a tomar su decisión. Se daba la vuelta y se iba del lugar en donde lo iban a traicionar, o se quedaba hasta el último minuto y sacrificaba su vida por todos nosotros. A eso el Padre no lo obligó. El Padre envió a su Hijo, pero Jesús no fue obligado a dar su vida. Él mismo dijo: a mí no me van a quitar mi vida no me la quitan, yo la entrego voluntariamente. Y ese era el momento final en que él iba a tomar la decisión. ¿Seguía adelante o decía: sabes que hasta aquí llego, no puedo más, es demasiado, no sigo con el plan? Pero lejos de eso, el Señor tomó la copa, tal como había cantado hace unos momentos en ese salmo. Tomó la copa, y a partir de ahí todo lo demás ya no era tan difícil. Creo que ese fue el momento de una de las mayores victorias de Jesús, cuando él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. El sacrificio que él iba a hacer terrible, tan terrible que no sería posible mostrarlo tal cual fue en imágenes, en una película. Lo más cercano que podríamos llegar es esa película de la Pasión, que es bastante cruda, pero aún la realidad de cómo quedó Jesús después de los latigazos, después de la crucifixión, no hay película que pueda reflejar eso. Aún así, ese no fue el momento más difícil. Ahí la Biblia dice que él fue a la cruz con el gozo puesto por delante. Él ya no fue con angustia a la cruz. Él ya no fue con temor de lo que pudiera pasar o sufrir. Él ya estaba con el gozo puesto, con el gozo de estar agradando al Padre, de estar haciendo su voluntad, pero también con el gozo puesto de estar dando su vida por sus discípulos, que ya no los llamaba discípulos, sus amigos. Estaba también con el gozo por dar su vida, no solamente por ellos, sino por todos los que iban a creer en él. Así que también lo hizo con el gozo puesto por ti y por mí y por todos los que estamos aquí y hemos creído en el Señor. Ahora, les comentaba que encontré eso, cuál era ese himno, porque a mí siempre me había dado curiosidad el saber o ver un momento en el que el Señor leía las escrituras y veía todos aquellos, por ejemplo, los salmos, otros salmos que igual hablaban de él, a los profetas. Yo decía: ¿cómo será que era para Jesús estar leyendo esas porciones de la palabra en la intimidad y saber que estaban hablando de él? Y un día haciendo una tarea en el año 2022, en abril del 2022, haciendo una tarea precisamente para el instituto, estaba preparando una exposición. Y me topé con esto y me encantó, porque fue para mí una bendición saber lo que Jesús exactamente había cantado. Y en ese momento que estaba ahí en mi cuarto, de pronto estaba haciendo tarea, no estaba en un devocional. A pesar de que era algo de la palabra, no estaba en un tiempo personal de adoración, de intimidad, de leer. No, estaba haciendo una tarea. Pero en ese momento Dios habló a mi corazón y fueron pocas palabras,
pero sabía que era su voz dentro de mí, que me dijo como una voz muy suave. No fue audible, pero se sintió como una voz suave, como un susurro, como diciendo un secreto: te doy mi canción. Y en ese momento yo empecé a llorar, no por las palabras, sino por sentir la presencia de Dios en ese momento. Empecé a llorar y me quedé con esas palabras: te doy mi canción. Yo sabía que se estaba refiriendo el que Él me dijera: te doy mi canción. Y ahora me da risa porque lo que yo le respondí fue: Señor, pero yo no estoy pasando nada en este momento. Mi vida está bien. De hecho, ese año era el año en el que yo me iba a casar. Estábamos preparando la boda y yo le dije en abril dije: Señor, pero ¿por qué me das tu canción? ¿Por qué me das esta canción para un tiempo de pruebas y yo no estoy pasando nada? Lo que yo no sabía, pero que el Señor sí sabía, era que en unos meses iba a llegar una noticia de que Stanley, con quien yo me iba a casar, con quien estaba planeando no una boda solamente, sino estaba planeando una vida, de repente llega un diagnóstico prácticamente de muerte. Su sangre estaba contaminada y bueno, no recuerdo ya bien qué fecha fue, es lo de menos. De repente un día, y creo que ya muchos ya la mayoría ha escuchado el testimonio, pero nunca lo había contado desde mi perspectiva, y solamente les voy a contar una partecita, porque al final el testimonio no es mío, es de Él. Pero esa noticia fue muy impactante para mí. Uno, cuando está planeando casarse en unos meses, por lo menos yo, que soy bien negativa y que mi mente imagina todos los escenarios catastróficos posibles, aún así jamás me imaginé que en ese momento nos íbamos a tener que enfrentar con una situación de enfermedad tan terrible. Es lo que menos me imaginé. Nunca en mi mente tan negativa siquiera pasó algo como esto. Un día llegué al estudio con Stanley para precisamente para algunas cosas de la boda, y de repente veo que llega Jocabet y me dice que tenían que hablar conmigo. Y bueno, Stanley ni siquiera pudo decírmelo, ni siquiera pudo decirme tengo esto. Jocabet fue la que me dijo, la que me explicó todo. Stanley solamente lloraba y lloraba y lloraba. Y yo me quedé en shock, ni lloré ni nada, solamente me quedé en shock. Y no podía creer que era de Stanley que estaban hablando. Incluso cuando terminó de decirme, le pregunté a Jocabet, todavía en shock, pero ¿quién? Y me dice Stanley. O sea, yo no lograba asimilar que era de Stanley que estaba hablando. Pero en ese momento ella dijo: pues les voy a dejar a solas para que platiquen. Y bueno, ella se fue, y fue ahí donde ya los dos empezamos a llorar. Y él se sentía mal, además de la noticia que él, como ya había pasado un tiempecito que lo sabía, pero no hallaba cómo decirme. Él ya había asimilado la noticia. Sin embargo, lo que a él le dolía es que decía que sentía que mis sueños se habían roto por eso. Porque también incluso Joca nos dijo: ahorita ni siquiera piensen en tener hijos, no piensen en bebés, todavía hay que hacer más estudios, en febrero se van a hacer estudios, más estudios, y ahí va a empezar el proceso de el tratamiento que se va a llevar. Así que de repente ya la boda era lo de menos. Lo único que pensábamos era en eso, en aprovechar el tiempo, poco o mucho, que tuviéramos. Y cómo se sintió como si
no había empezado y ya nos habían anunciado el final. Y suena romántico, pero yo siempre he dicho que yo le dije a Stanley, yo le dije que sí 2 veces. Le dije que sí cuando él me pidió matrimonio precisamente aquí en el templo, y le dije que sí ese día cuando él, metafóricamente hablando, me hizo una invitación a subirme con él en un bote que se dirigía hacia una tormenta. Y me subí al bote con él. Qué romántico. Y me sentí así como él y yo solitos en un bote, solamente viendo a lo lejos que el camino al que se dirigían nuestras vidas era hacia una tormenta que yo ni siquiera sabía a dónde iba a llegar esto. Por momentos yo pensaba y decía, bueno, va a haber un tratamiento, pero ¿y si no funciona? Aparte yo decía, no sé ni cuánto va a costar todo ese tratamiento. Y no es la forma en que uno espera que un matrimonio empiece con algo de esta magnitud. Y por momentos me sentía que estábamos solos y yo quería meter más gente al bote. Y le decía, Stanley, no le vas a decir a tu mamá, no le vas a contar esto que está pasando. Y yo se lo decía más porque yo decía, solamente somos él y yo orando y pidiéndole al Señor, pero a lo mejor si le decimos a la hermana Patti, ella nos va a ayudar a orar y el Señor sí la va a escuchar a ella. Y por eso le decía, dile a tu mamá para que nos ayude a orar. Pero él decía, no, porque si yo le digo eso, la va a matar, va a acabar con ella, no va a poder aguantar una noticia así. Así que nos quedamos, Stanley y yo, ahí en el bote sentaditos, esperando no solamente que llegara el día de la boda, sino que llegara el tiempo en el que ya estuviéramos dentro de la tormenta. Pero en eso fue que recordé que él me había dado su canción. Y no solamente eso, sino que en una administración, en el tiempo de adoración, Eliseo dijo una palabra, que veía a alguien con unos estudios en sus manos, resultados, y él decía que veía que el Señor estaba cambiando un diagnóstico. Y esa fue la palabra. Todavía faltaba tiempo para que pudiéramos tener que Stanley se hiciera esos estudios. Pero cuando yo escuché la palabra, fue como si fuera lanzada al aire. Yo me tiré y la agarré, y esa me aferré. Y cuando venía el momento de temor, de decir qué va a pasar en un futuro, me aferraba a esa palabra. Él cambió el diagnóstico, todo va a estar bien, Él va a sanar. Y además tenía su canción. Le envié el WhatsApp a Stanley y le recordé, oye, ¿te acuerdas que una vez te dije que tenía un mensaje que se llamaba La Canción de Jesús? Pero nada más se lo dije así como que un dato curioso. Y le envié lo que decía la canción de Jesús. Y bueno, creo que para él fue de bendición, pero para mí lo fue. Así que ya no éramos solamente Stanley y yo ahí en el bote solitos, sino que Jesús estaba con nosotros. Teníamos una promesa, pero sobre todo teníamos una canción que cantar. Una canción que decía: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Una canción que decía: no moriré, sino que viviré. Y que terminaba diciendo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aunque en ese momento, a la distancia, el cielo todavía se veía muy gris,
todavía había incertidumbre, había un pequeño rayo de luz, había esperanza para nosotros y era a lo que nos aferrábamos. Por eso en mi agradecimiento en la boda, en la que fue aquí en el civil, al final yo dije que hablaba del pronóstico, porque para esa semana había pronosticado, para toda esa semana, nosotros nos casábamos un viernes, estaba pronosticado lluvia, mucha lluvia, pero de pronto aparecía en la aplicación para el viernes, todos los días lluvia, pero para ese viernes había un pequeño solecito que se asomaba. Y de hecho, el día antes de la boda, que se suponía que era el ensayo, ni se canceló el ensayo por tanta lluvia. Ni siquiera pudimos llegar. Algunos se quedaron ahí, no podían pasar porque ya estaba todo inundado. En fin, el día anterior hubo tanta lluvia, pero ese viernes amaneció y fue un día soleado, hermoso. Y yo dije ese día que a pesar de que había pronosticado una tormenta, el Señor se había llevado las nubes y el sol había vuelto a salir, y me puse a llorar. Y a lo mejor algunos dijo, pues sí significaba bastante que no lloviera en la boda, pero para mí, yo no estaba hablando del clima, yo estaba hablando de esa promesa que Él nos había dicho, que Él estaba cambiando el diagnóstico. Y hubo algo que yo escribí hace mucho tiempo, en el 2020 de hecho, cuando dos de las jóvenes pasaron por un momento terrible también, perdieron a su papá. Y pensando en ellas, pensando en eso, escribí algo que jamás pensé que también cuando yo lo leyera iba a saber exactamente lo que se sentía. Y quiero leérselo, y ya con eso voy terminando. No es un poema, simplemente es una figura de cómo se sienten esos momentos de angustia, de incertidumbre. Y dice de esta manera: las risas se ven como algo muy lejano, aun si fueron ayer. La tristeza y la incertidumbre es lo único que se siente real. Todo lo demás parece un sueño. Buscas entre todo lo que tienes algo a lo cual aferrarte, pero nada parece llenar el vacío. Pero desde el fondo, una promesa olvidada, una que guardaste cuando todo estaba bien, resurge. Y aunque la abrazas con todas tus fuerzas, sabes que algo falta todavía. Es cuando a través de la densa niebla logras oír una voz a lo lejos que dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Una voz de alguien que en medio del caos viene cantando una canción de esperanza. Una voz inconfundible que ninguna tormenta puede opacar, y cuyo amor no lo apagan las muchas aguas ni lo ahogan los ríos. Él atraviesa el valle en el que él ya ha estado antes, camina sobre las olas para llegar hasta donde tú estás, para subirse en la barca y sentarse a tu lado y tomarte de tu mano derecha. Es cuando su canción te rodea y su amor te envuelve como nunca antes. Ya no hace falta decir nada. Es ahí cuando compruebas que Jesús sí lo llena todo. Es cuando compruebas que su paz sí es distinta y no como el mundo la da. Que su amor sí echa fuera el temor. Que su voz sí calma la tempestad. Y que su presencia sí te da descanso. Y aunque la noche todavía es oscura, aunque todavía estás en el valle, ya no solamente tienes las promesas, no solamente tienes su palabra, lo tienes a Él, siempre a tu lado. Todo estará bien. Él vino personalmente con una nueva promesa. Volverás a soñar, volverás a reír. Tu boca volverá a llenarse de risa. Mientras tanto,
juntos esperan el amanecer, cantando una alabanza nueva. Pronto llegará la mañana y el sol volverá a brillar. Y llegarán momentos en los que tú sí tengas que pasar la tormenta, tú sí tengas que atravesarla. En nuestro caso, Dios hizo un milagro hermoso y le dio vida a Stanley, le dio vida a nuestros sueños. Pero sé que a lo largo de nuestra vida tendremos que enfrentarnos nuevamente a tormentas que sí vamos a tener que pasar. Pero en ese momento sé que no estaremos solos, que Jesús nos va a recordar su canción, nos va a rodear con su canción. Y eso es lo que quiero que tú te lleves el día de hoy, porque esa canción no solamente es para mí, sino también es para ti, que en algún momento, o a lo mejor en este momento, estás pasando algún momento de angustia, no solamente enfermedad, cualquier momento de angustia, de incertidumbre en el que la angustia te rodea. Para eso es esta canción, la canción de Jesús. Ya no atravesarás ese valle solo, sino que irás de su mano cantando salmos de victoria, salmos de alabanza a Dios. Así que nunca sabes lo que viene, nunca sabes qué traerá este año, pero su canción, su alabanza debe estar de continuo en tu boca. Adora siempre, alaba siempre. Porque adorar a Dios, lejos de ser algo egoísta, de decir cómo Dios me pide que lo alabe en un momento así, lejos de eso, es una forma, es un momento en el que Él te va a fortalecer, un momento en el que a lo mejor es ahí donde Él va a cambiar el diagnóstico. Es ahí donde vas a recibir fortaleza para lo que viene. No sé en qué momento te tocará pasar la tormenta, encontrarte solo en un bote, pero sabes que Jesús va a estar ahí. Su presencia, su amor, su palabra, lo tienes a Él y juntos cantarán esa canción. Así que quiero que se pongan de pie. Y si estás pasando por algún proceso, levanta tus manos y simplemente alaba y deja que Él te fortalezca y deja que Él se encargue de aquello que tú no tienes control. Deja que Él ponga un cántico nuevo. A todos aquellos que les ha tocado pasar un valle de sombra de muerte en el que no sabes si vas a salir vivo, puedes estar seguro que una y otra vez Él va a estar ahí contigo. Dios no rechaza oración. Adóralo como nunca antes lo has hecho. Levanta una adoración que haga que la mano de Dios se mueva. Una adoración que hace que la mano de Dios se mueva y los diagnósticos cambien y la situación cambie. Pero que aún si no cambiara y tuvieras que pasar por el trago amargo, sabes que Él va a estar contigo. Él tuvo que tomar la copa, pero lo hizo con gozo, con el gozo puesto, sabiendo que el Padre estaba contigo. Es hora de vencer. Oh, alá, simplemente alá. Estás llorando, alaba. Alaba a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.